Buenas tardes a todos y buenos días para todos los que nos estáis viendo desde Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro ciclo de Open Class de empleabilidad. Como sabéis, es una de las iniciativas que llevamos a cabo desde el Centro de Orientación e Información para el Empleo, el COIE de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Bueno, es solo una de esas iniciativas que estamos llevando a cabo en estos momentos. Como bien sabéis, tenéis para todos los alumnos y egresados a vuestra completa disposición el portal de empleo y prácticas, y ya así un llamamiento a todas las personas, independientemente de que tengáis que ver algo con UNIR o no. Estamos organizando la cuarta Feria Virtual de Empleo de UNIR. Tendrá lugar del 18 al 24 de marzo y bueno, pues hay más de 300 empresas que ya nos han confirmado su participación, más de 3.000 ofertas de empleo y bueno, es una ocasión perfecta tanto para los que estáis en la búsqueda de vuestro primer empleo como para los que bueno, pues, queréis buscar una mejora profesional. Entonces, bueno, ahí sí que os hacemos el llamamiento a todas las personas, la inscripción es libre y gratuita para todos y bueno, pues habrá un congreso de ponencias en paralelo y creemos que es una oportunidad que no podéis dejar pasar. Sin más, hoy el protagonismo no lo tiene el COI en sí, lo tiene Luis Porras, que es el CEO de Open Sistemas. Él es la persona que muy amablemente nos ha cedido un hueco en su agenda para hablarnos de empleabilidad y de empleabilidad precisamente en el sector de la tecnología, ¿no? La Open Class de hoy la hemos llamado Data, la revolución que está cambiando el ecosistema laboral. Sin más, os voy a dejar paso con Luis, no sin antes deciros que por supuesto tiene una sólida formación en ingeniero superior en telecomunicaciones, tiene bueno, pues, posgrados especializados en dirección de empresas de tecnología y es precisamente el CEO de una empresa tecnológica que es Open Sistemas. Sin más, Luis, te voy a dar paso. Nada, vamos a hacer un formato entrevista, queremos que sea algo súper dinámico, queremos contar con vuestra participación por el chat y bueno, cualquier duda, como sabéis, la podéis ir planteando. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, antes de nada, qué hace la empresa, qué hace Open Sistemas. Bueno, pues gracias a vosotros por contar con nosotros para esta iniciativa y buenas tardes. Una matización que es, yo me llamo Luis Flores, ¿vale? No Porras, pero bueno, es segundo, estaba por ahí, parece mal escrito, no completo. Bueno, en relación, si me preguntas un poco sobre nuestra compañía, sobre Open Sistemas, pues Open Sistemas es un proyecto empresarial que ya tiene una experiencia de más de 15 años. La verdad es que somos jóvenes, pero empiezan a pasar los años, que surgió en la década de los 2000 y que básicamente yo creo que se puede entender muy bien si unimos dos conceptos, el mundo open source y el mundo datos, ¿de acuerdo? Open Sistemas nació como una compañía que estaba orientada en su inicio a ofrecer soluciones y productos que tenían que ver con código abierto y Linux, y la idea originaria era explotar las ventajas competitivas que el uso del código abierto te ofrece, ¿no? Como ocurre habitualmente, pues fuimos especializándonos y digamos, alineándonos con iniciativas más concretas y digamos que nos desarrollamos especialmente en el ámbito que se entiende que es, bueno, se reconocía hace 10 años como Business Intelligence o Business Analytics y demás. Y todo eso, junto con el entorno en el que nos hemos movido, proyectos concretos, clientes particulares, al final convergió hacia un mundo de datos, ¿no? Entonces, si tuviese que, digamos, resumir qué es lo que Open Sistemas es ahora mismo, pues sería una compañía que tiene como foco ofrecer productos y servicios que tienen que ver con datos, pero que sigue manteniendo esa cultura y esa esencia que es la cultura del código abierto, que tiene que ver con la compartición y con poner en común cosas, ¿no? De hecho, nosotros identificamos que hay un paralelismo entre la revolución de open source, que es una revolución de los finales de los 90, 2000, que tenía como punto de partida, digamos, poner en común la tecnología, digamos, generar un uso inteligente de la tecnología, democratizar el acceso a la tecnología, con el entorno actual de los datos en los cuales estamos haciendo algo muy parecido, pero en lugar de utilizar la tecnología como elemento base, estamos utilizando la información, los datos como elemento base, ¿no? Entonces ahora realmente estamos enfocando una problemática donde lo que buscamos es hacer un uso inteligente de los datos respecto a lo que pasaba a lo mejor hace 15 años, ¿no?
Y ese uso inteligente de los datos pues, también tiene sus derivadas en el ámbito laboral, ¿no? En qué es lo que, por un lado, las empresas demandan de los trabajadores, del talento que quieren acercar, y por otro lado también, en el sentido inverso, de lo que también las personas le piden a las compañías que les ofrezcan para desarrollarse, ¿no? Y Luis, bueno, cuéntanos un poco, porque es verdad que todo el tema de data está cobrando un montón de sentido, ¿no? Y todo el mundo hoy en día habla de los datos, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Cómo eso está cambiando pues, precisamente todo el panorama laboral. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablas de uso inteligente de la información? Sí, en lo que se refiere al ámbito laboral, claro, por un lado, evidentemente, las compañías han cambiado, ¿no? Al final, si miramos en ese sentido, pues tendemos a ser compañías las que queremos atraer ese talento, que ofrecemos planteamientos de flexibilidad, de convergencia, compatibilidad de la parte laboral con la parte, digamos, con la parte personal, planes de carrera. Intentamos ser muy atractivos en relación a esa propuesta de valor, ¿no? Ese es un leitmotiv dentro de Open Sistemas, ¿no? Pero por otro lado, también digamos que las empresas demandan una serie de perfiles, una serie de características, ¿no? ¿Qué perfiles demandamos ahí, ¿no? Pues yo entiendo que hay como por lo menos tres categorías, ¿no? Por un lado, lo que ocurre es que ese incipiente segmento del mundo datos pues hace o ha generado una serie de perfiles que son propios de ese segmento. Ahí estarían los data engineers, data scientists, ese tipo de perfil que es muy propio de todo eso, ¿no? Pero por otro lado nos encontramos con perfiles que son relativamente generalistas, pero que se revisitan bajo el planteamiento de los datos, al final pues jefes de proyecto o perfiles del ámbito legal, por ejemplo, que tienen que replantearse su trabajo desde ese planteamiento, ¿no? O nos encontramos también con perfiles que aparecen como derivada de los primeros, ¿no? Todo este tema que tiene que ver con la gobernanza del dato, con aplicaciones legales y demás, aparecen porque hay esos primeros proyectos o necesidades en los cuales hay esas implicaciones, ¿no? Y al final, por otro lado, cuando hablamos de uso inteligente, ¿no? A nosotros nos gusta también, digamos, plantear una visión, ¿no? Nosotros en Open Sistemas, cuando nos planteamos el futuro en el que queremos estar, hacia dónde queremos tender, pues pensamos en que queremos vivir en un mundo donde los semáforos cambien no en función de una programación establecida, sino en función de características del ambiente o características del ámbito en ese determinado momento, que tú tienes asistentes en tu trabajo que te ayudan a hacer las cosas más rápido, que hay ciertos procesos de tu día a día que se hacen de manera automatizada, que hay herramientas en tu casa que hacen cosas que son interesantes y que te ayudan sin que tú se las pidas, ¿no? Entonces, al final, en todos esos ámbitos de aplicación, lo que hay es datos, información y aplicación inteligente de esa información, y lo que nuestros productos tratan de hacer es de ir en esa línea de aportar eso a la sociedad como un valor, ¿no? Súper interesante. Y Luis, vosotros como empresa especializada en tecnología que sois, ¿cuál es vuestra visión respecto a la situación actual del ecosistema laboral en este sector, precisamente? Sí, se habla mucho de datos y, bueno, de hecho a nosotros no nos gusta nada la palabra Big Data porque tiene un carácter como demasiado sobao, ¿no? Sería, no sé si ese término se puede entender muy bien, ¿no? Demasiado utilizado, ¿no? Nos gusta hablar de datos en general, porque además el problema de fondo no es tanto un problema de volumen, sino de aplicación, ¿no? No nos preocupa tanto tener muchos o tener pocos, sino tener un foco hacia donde trabajamos, ¿no? En ese sentido, el entorno de los datos no es tan nuevo, o sea, ya llevamos 5, 6, 7 años trabajando con ese tipo de perfiles. Muchos de esos perfiles eran perfiles que previamente existían, pero que tenían una concepción un poco más amplia, ¿no? Entonces, por un lado, lo que nosotros identificamos es que hay una cierta estabilidad del mercado en el mundo de datos. Hay una serie de perfiles que ya son estándares, que ya, digamos, están estables y que tú puedes contar con ellos o puedes formarles, ¿no? Pero, por otro lado, sí que entendemos que hay huecos, segmentos en los que es muy difícil
identificar a recursos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos ámbitos? Pues yo diría que por un lado ese perfil más senior en el mundo de aplicaciones de datos, de tecnologías de datos, es complicado porque si bien sí que hay una cierta historia, no hay una historia tan larga como para conseguir eso, ¿no? Y por otro lado yo también añadiría los perfiles que son muy especializados, que están muy focalizados en un determinado segmento, una determinada tecnología, un determinado producto, pues son cosas que a veces es complejo, ¿no? Yo te puedo citar que hace relativamente poco Open Systems ha estado montando un grupo para trabajar en el ámbito de computación cuántica, que sería un entorno que ahora mismo es muy disruptivo y que está en boga, y nos ha costado muchísimo construir ese equipo, ¿no? Al final tienes que estar en línea con universidades, colaborar con el entorno de innovación, de investigación, para realmente aunar ese equipo que tiene esas capacidades, ¿no? Entonces sí que hay un entorno estable, pero por otro lado, tanto en perfiles muy expertos como en perfiles muy senior en el sector, nos seguimos encontrando con problemas, ¿no? Y en este sector tecnológico, ¿qué valores o qué claves debemos considerar asociadas a esta revolución de datos? Sí, bueno, aquí se pueden, la verdad es que el discurso es muy amplio, ¿no? Se puede hablar de muchas cosas. Yo citaría una clave desde el punto de vista de las empresas y una clave igual desde el punto de vista de las personas, ¿no? Que se acercan a una compañía, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas, para mí la clave evidentemente es la innovación, ¿no? Y eso es independiente de que te dediques a hacer producto, que te dediques a ofrecer servicios, que te dediques a trabajar para terceros, que te dediques a formar, ¿no? Al final la innovación es el elemento común, ¿no? Ahora, en eso estaría mucha gente de acuerdo, ¿no? La pregunta es, bueno, pues cómo pones en marcha esa capacidad, cómo desarrollas todo eso, ¿no? Y por lo menos en la experiencia de Open Systems eso se desarrolla pues a través de una visión de cómo se hacen las cosas, que es interna, de una cultura, pero también a través de acuerdos concretos con universidades, a través de presencia en foros, a través de participación en proyectos de investigación, a través de participación en proyectos europeos donde hay una necesidad de establecer criterios de investigación alrededor de lo que hacemos, alrededor de la búsqueda de productos, ¿no? La innovación y las capacidades de desarrollar la innovación dentro de una compañía, pues yo entiendo que son la clave por ese lado, ¿no? Y en el ámbito en el lado de la persona, nosotros resaltaríamos digamos, reinterpretar, digamos, plantearnos un modelo de formación continua, ¿no? de estar siempre formándonos y actualizándonos, ¿no? Yo pongo un ejemplo en este tipo de casos que es cuando tú quieres, no sé, adelgazar, por ejemplo, y te vas a un experto, al final no te dice haz un plan hoy y síguelo 2 meses, ¿no? Sino que lo normal es que te diga, pues mira, lo que deberías hacer es come mejor, duerme más tiempo, sigue una dieta más adecuada, más equilibrada, ¿no? Cambia de vida, te diría, ¿no? Pues yo creo que nosotros, las personas en sentido, los profesionales, tenemos que plantearnos cambiar de vida, ¿no? Tenemos que plantearnos que la formación no es algo que se hace exclusivamente cuando tienes un problema y tienes que resolverlo, que se hace cada día, que se hace en cada momento, que a veces puede ser un máster o puede ser una formación de posgrado, pero muchas veces pues, también es pues, asistir a eventos, asistir a ferias, participar en iniciativas, charlas online, vídeos, YouTube. Ahora mismo hay una cantidad inmensa de información y de posibilidades de formarse, ¿no? En LinkedIn, en todo, hay un montón de información que si quieres es verdad que te puedes perfectamente formar en esas partes. Efectivamente, eso yo citaría un poco esas dos claves. Muy bien. Y bueno, también un poco por conocer también al público que tenemos bueno, pues al otro lado, me gustaría saber qué personas tenemos que son puramente tecnólogas o incluso gente que a lo mejor no lo es, pero sí le gustaría en un momento dado reconvertirse, ¿no? Porque realmente hay oportunidades laborales, ¿no? Detrás. Entonces, bueno, invito a todas las personas que nos estáis viendo a que participéis por el chat, que nos contéis un poquito pues, cómo es vuestro perfil y, bueno, y realmente qué pensáis, ¿no? del ecosistema laboral y cómo la tecnología está avanzando tan deprisa que está rompiendo los esquemas, ¿no? Luis, otra pregunta, ¿qué perfiles son los que tú consideras más relevantes y también los más escasos dentro de este sector, del sector tecnológico?
Sí, yo diría, antes citaba que hay una serie, hay un grupo de perfiles que digamos se han estabilizado en ese sentido, en lo que se refiere a lo que se busca, ¿no? Hay un perfil, yo creo que actualmente, citaba antes los perfiles más senior en relación a personas que tienen un bagaje muy grande en ese tipo de cosas. Muchas veces nos focalizamos en hablar de perfiles muy técnicos, en aspectos muy concretos, pero todas las empresas que tienen que ver con datos, las empresas que tienen una necesidad de transformación digital en un determinado momento, necesitan perfiles de gestión y necesitan perfiles de gestión con una experiencia en todo ese ámbito. Así que yo creo que ahí hay un área donde buscamos cosas muy concretas, ¿no? Hay un segmento que son, digamos, perfiles en tecnologías disruptivas o en tecnologías más novedosas, menos habituales o muy especializados, ¿no? Puedo citar desde cosas relativamente comunes. Nosotros a veces nos cuesta trabajo encontrar programadores Spark Scala, por ejemplo, ¿no? Que es una tecnología, bueno, no es especialmente sofisticada, pero no es tan popular, ¿no? Pero cosas más sofisticadas como pueden ser perfiles de computación cuántica, perfiles relacionados con blockchain, los que citaba antes que tienen que ver con esa segunda derivada de los proyectos de datos, ¿no? Ahora mismo tenemos un problema importante en el conocimiento, en gobernanza, temas de gobernanza en general, gestión de la información, temas legales, ¿no? Hay una serie de implicaciones legales muy fuertes en cuanto que te pones a hacer un proyecto que tiene implicaciones en datos personales o datos en general del tipo que sea. Hay una serie de implicaciones desde ese punto de vista. Esos podrían ser algunos de los perfiles ahora mismo más demandados, ¿no? También yo citaría que hay, pues antes citaba, bueno, estamos viviendo un proceso progresivo de abstracción de los conocimientos, ¿no? Entonces, si hiciéramos una comparativa, probablemente un ingeniero informático o un ingeniero de telecomunicación hace 15 años no le daba mucha importancia a conceptos como a áreas como matemáticas o estadística, ¿no? Y sin embargo ahora eso ocurre mucho más, ¿no? Entonces, en casi todos los perfiles y en casi todas las características, en todos los procesos de selección, cada vez nos separamos más de la tecnología, del hierro, del hardware, del más bajo nivel, y nos vamos a niveles de abstracción superiores donde ese componente matemático estadístico es mucho más pesado, ¿no? Entonces diría que también ese input es muy valioso en el sector. Mira, precisamente a raíz de la pregunta, no es verdad que están surgiendo, bueno, pues están comentando por el chat pues temas, ¿no? Pues precisamente Fabiola dice, mi perfil es en ciencias sociales y con maestría en gestión de proyectos tecnológicos. Ahí tenemos, bueno, pues un ejemplo de un perfil que se ha a lo mejor reconvertido o que es un perfil mixto, ¿no? Precisamente, y bueno, y también tenemos perfiles mucho más, como estamos viendo, tecnológicos, ¿no? De ingeniería, de sistemas de integración de gestión, de temas de máster de seguridad informática. Entonces, bueno, un poco a raíz de esto también me sirve para unir la siguiente pregunta, ¿no? Y es una de las preguntas que se han formulado también en el momento de la inscripción. Preguntaban si es posible, pues perfiles que nunca, pues por ejemplo como puedo ser yo, que nunca he tenido ese perfil de tecnología, de qué forma me podría reconvertir o tener un hueco dentro de la tecnología, teniendo en cuenta que no sé programar, que no tengo toda esa parte, ese back. Sí, al final el concepto que estamos tratando de plantear es datos es un paradigma alrededor del cual todo vuelve a constituirse, ¿no? A reformularse. Y hay unos perfiles que son específicamente de datos para los cuales tú probablemente necesites tener un conocimiento muy específico de ese mundo, pero por otro lado hay una serie de conocimientos alrededor. Citaba el ámbito legal, ciberseguridad es un ámbito específico, temas de compliance, tal, donde se necesitan profesionales. Esos profesionales no son tecnólogos, ¿no? Al final, una persona que trabaja en el ámbito legal va a ser un señor que ha estudiado Derecho, alguna carrera de esas características, y que se acerca al mundo de la tecnología, en particular al mundo de los datos, ¿no? Hablamos de perfiles que son desde un punto de vista generalista, no aplicados al ámbito de datos, jefes de proyecto, analistas, diferentes perfiles que no son programadores necesariamente, ni tienen que ser hiper expertos en esa materia de partida, ¿no? Yo ahí lo que plantearía es
por un lado, identificar qué fortalezas tienes, si yo estuviese en esa situación, ¿no? Qué fortalezas tienes, qué capacidades tienes tú para abordar ese cambio, ¿no? Eso sería un elemento muy importante. Plantearía que al final lo que haces en esas situaciones es, de alguna forma, yo le llamaría plan de negocio. Es cuando montas una empresa haces un plan de negocio. Nosotros, no sé por qué cuando nos planteamos cambiar de empleo o cambiar de rol, no nos hacemos un plan de negocio personal, ¿no? Yo diría, eso es un plan de negocio personal que empieza por tus fortalezas, que empieza por conocer el mercado, conocer qué se demanda, ¿no? Hay una situación en la que yo creo que aparecen inputs y respuestas muy directas, ¿no? Yo le sugeriría a la gente que se vaya si quiere cambiar de perfil profesional, que haga 4 o 5 entrevistas de trabajo que busquen ese perfil, ¿no? Y básicamente va a tener un feedback del mercado, de un entrevistador, de qué es lo que demanda y qué es lo que se busca en particular en ese caso, ¿no? Así es que creo que esa es una línea de la que tirar, ¿no? También creo que se pueden buscar quick wins, ¿no? Se pueden buscar nichos o elementos muy particulares que pueden ser muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cito algunos ejemplos, ¿no? Hay determinadas herramientas que aparecen y ahora mismo estamos en una vorágine de tecnologías nuevas, de herramientas nuevas y demás, y donde el mismo conocimiento de una herramienta específica, de un tool específico determinado, te da una capacidad de reorientarte en ese mercado laboral muy fuerte, ¿no? Porque hay muy poquitas personas que conozcan eso, ¿no? Hay herramientas que pueden ser relativamente disjuntas, ¿no? Que no necesitas un conocimiento especialmente, digamos, transversal de otras cosas para utilizarlas. Así es que yo me iría a esos nichos, a esas herramientas particulares, para buscar ese quick win, ¿no? Porque luego puedes seguir creciendo. Aquí también una cosa muy importante es que puede ser, como en todo, un poco más dificultoso entrar, empezar, aterrizar, pero luego sabes que la experiencia y el rodaje te ayudan muchísimo, ¿no? Y luego también una cosa que yo sugeriría en este tipo de casos es, a veces nos encontramos igual con personas que tienen un perfil muy senior en el ámbito en el que están, pero no lo tienen en el ámbito al que se quieren mover, ¿no? Y yo ahí también le animaría a la gente a que incluso acepte que a veces puede tener una cierta disminución salarial a muy corto plazo, pero que realmente es una inversión a medio plazo en una reorientación de su carrera profesional. Totalmente. Esto me viene muy bien también para hilarnos la siguiente pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que nos estás contando, Luis, las oportunidades profesionales de cara a largo plazo pues están cambiando, son muy cambiantes, ¿no? O sea, quiero decir, porque al final, bueno, precisamente hace muy poquito estuve leyendo una noticia que los datos eran arrolladores, ¿no? Decían que 420.000 puestos de trabajo a nivel de sector europeo no habían podido ser cubiertos, sobre todo relacionados con temas de Big Data, ¿no? o con data, ¿no? con datos, ¿no? Y es un dato arrollador y precisamente por la falta de buenos profesionales, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco lo que te quería lanzar es esa pregunta, ¿no? ¿Qué conocimientos o qué tecnologías crees que más van a cambiar el ecosistema laboral? Sí, por un lado, incidiría en lo que te comentaba hace un momento, de cada vez hay una mayor peso en conocimientos que tienen que ver con estadística, matemáticas, eso es un must, ¿no? que está ahí. Lo que también nos encontramos es que los perfiles profesionales están cada día menos digamos, menos segmentados, hay una mayor mezcla, ¿no? Tú te acercas a un entorno de data scientists y te encontrarás matemáticos, estadísticos, ingenieros, programadores, incluso te encontrarás sociólogos o psicólogos que son expertos en su materia, pero que se han acercado a ese ámbito, ¿no? Así es que no tendría esa preocupación sobre mi punto de partida, siempre y cuando, evidentemente, lo analices y trabajes efectivamente hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? En los próximos años, como yo citaba antes, hay una serie de tecnologías que ya se han asumido como un cierto estándar, ¿no? Lo que sí es cierto es que se necesitan más de todas ellas, ¿no? O sea,
todos estos perfiles habituales que solemos encontrarnos en ofertas de Data Science, de arquitectos Big Data, de Data Engineers, son perfiles ya establecidos, pero por otro lado no es un problema de que no existan, es que necesitamos muchos más de ellos. Entonces por ese lado hay mucha demanda de gente que se forme. Lo que también es cierto es que hay más competencia, ¿no? Entonces digamos que si tú no estás tan preparado para ir a esa competencia, pues igual no es el lugar más adecuado, ¿no? Y yo plantearía esas tecnologías que aparecen como tecnologías disruptivas, como novedades, como cosas que van a desarrollarse, como el sitio donde uno puede ir a crecer, ¿no? Antes citaba computación cuántica, ¿no? Pues computación cuántica ahora está aún en un estado muy iniciático, ¿no? Los ordenadores cuánticos son muy limitados, los tienen pocos dealers en el mundo, se pueden hacer cosas muy potentes con ello, pero es un entorno en el que nosotros pensamos que vamos a crecer mucho en los próximos años, ¿no? Hay un entorno también común y conocido que es el mundo blockchain, ¿no? Pues blockchain debería de tender a desarrollar muchas aplicaciones basadas en ese conocimiento, ¿no? El mundo de Data Science, pero especializado en sectores concretos, ¿no? Al final, cuando tú te acercas a una problemática de una determinada compañía, un determinado sector, no es una cuestión generalista, necesitas una serie de conocimientos base y de capacidades, pero necesitas un conocimiento del sector muy fuerte. Así es que personas que tengan un conocimiento de un sector concreto, que quieran pasarse a ese mundo de los datos, es también un entorno que va a crecer mucho, porque estamos en un mundo de esa segunda derivada de ahora cómo hacemos, qué cosas hacemos, qué necesidades, qué problemáticas hemos generado. Los entornos que citaba antes, del ámbito legal, del ámbito de gobernanza de los datos, ahora tenemos problemas de que ya están las infraestructuras, ya existen data lakes, ya las grandes compañías y muchas medianas utilizan todo eso como algo que tienen que manejar, pero aparecen problemas, ¿no? ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Quién no debe tener acceso a esa información? ¿Qué implica la trazabilidad de esa información? ¿Qué derechos tiene una persona que algo sea visible o no por parte de quién? Al final, el trabajar con volúmenes muy grandes de información te va a generar problemas alrededor de todo ello, y no todos son problemas que tienen un núcleo técnico, ¿no? Pues súper interesante, Luis. También por intercalar alguna pregunta que se ha realizado durante el momento de la inscripción, preguntando también qué tipo de iniciativas en relación a Big Data e inteligencia artificial se están llevando a cabo en otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo la gestión de recursos humanos. Bueno, gestión de recursos humanos es un ámbito muy amplio, ¿no? O sea, digamos que toca muchas áreas, ¿no? En gestión de recursos humanos yo citaría, bueno, 3 ejemplos, ¿no? De cosas que se están haciendo ya y evidentemente se pueden hacer, ¿no? Uno es selección, ¿no? Se están aplicando métodos de predicción a procesos de selección, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que suelen aplicarse, hay empresas que ya hacen eso, y suelen aplicarse a ámbitos en donde hay un proceso muy establecido y un volumen de incorporaciones muy grande, ¿no? No se hace en ámbitos donde vayas a hacer un procedimiento muy ad hoc, ¿no? A lo mejor procesos de call center, procesos de venta comercial, en ese tipo de cosas, ¿no? Proyectos, nosotros le llamamos organigrama virtual, ¿no? Organigrama virtual es utilizando, no quiero, digamos, extenderme en temas muy técnicos, ¿no? Pero utilizando conceptos de redes sociales, de grafos y redes sociales, la capacidad que tú tienes de establecer las conexiones que hay dentro de una compañía entre personas, ¿no? Eso te da una idea de, independientemente de la relación jerárquica entre personas, la relación virtual y práctica en comunicaciones entre gente, ¿no? Cada persona es un nodo y cada, por ejemplo, mail, pues puede ser una conexión, ¿no? Y esa conexión se fortalece en la medida en que tú envías más o menos mails, ¿no? Hay algunos proyectos y trabajos que tienen que ver con modelos predictivos aplicados a la probabilidad de bajas, ¿no? En una compañía, ¿no? Personas que están, digamos, en una situación en la que pueden causar baja en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, primero, yo diría, hay un montón de aplicaciones ya en recursos humanos que son útiles y que son interesantes, y de nuevo recalcaría, porque ha salido en toda la entrevista, la implicación legal, ¿no? Cada vez que entramos en un proyecto de estas características, nos encontramos con 2 conceptos: las implicaciones legales y el coste reputacional, ¿no? Las implicaciones legales tienen que ver con, bueno, esto que estamos haciendo es legal, es correcto. Nosotros, en una compañía,
podemos no analizar el contenido concreto de un mail, pero identificar quién escribe a quién, por ejemplo, ¿no? Hasta qué punto eso es legal o no. Y luego la siguiente derivada, que no es en sí la legalidad o no, sino eso va a estar bien visto por mis trabajadores, por la gente que trabaja aquí. Estamos pensando en una gran empresa, ¿no? Entonces hay un coste reputacional también, ¿no? Si nosotros hacemos eso, entonces aquí en este mundo de los datos nos encontramos con un montón de oportunidades, con unas capacidades enormes, y también nos encontramos con el otro lado de la balanza, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene todo eso que queremos hacer, ¿no? Eso es un poco reflexiones que te puedo mostrar. Mira, precisamente por el chat, Luis, están comentando varios temas. Carlos, desde ya te animo a que te apuntes y te registres a la Feria Virtual de Empleo. Va a haber un pabellón específico de ingeniería y hay un montonazo de ofertas relacionadas con temas de datos, ¿vale? Entonces, de verdad, que te animo a que lo hagas y toda la suerte y fuerza del mundo. César también está comentando otro tema, ¿no? Dice, ¿podrías poner otro ejemplo de algún otro perfil no tecnológico que pueda desarrollarse en el sector de data? Dice, por otro lado, alguien sin perfil tecnológico que quiera aprender programación, que si recomiendas algún tipo de lenguaje específico, etcétera, para iniciarse, ¿no? Y que pueda tener, por supuesto, demanda en el mercado. Sí, bueno, cuando hablamos de datos, el asunto aquí es que cuando hablamos de data es inmenso, ¿no? Es decir, no es lo mismo desarrollar una aplicación a nivel de diseño que ponerla en producción, que implementarla para que se ejecute en un servidor local, que se ejecute en cloud. Esto es muy amplio, ¿no? Si por data estamos entendiendo el mundo de ciencia de los datos, de ese perfil de científico de datos y tal, ¿no? En los científicos de datos hay un lenguaje de programación muy asequible, yo entiendo que es muy asequible, que es R, ¿no? Yo siempre digo que los técnicos, digamos los informáticos que se hacen científicos de datos programan en Python, ¿no? Y los estadísticos que se hacen científicos de datos programan en R, ¿no? Claro. Y es porque uno es un lenguaje muy cercano al ámbito del desarrollo software clásico y el otro es más cercano a lo que sería a lo mejor, no sé, SAS, ¿no? O una Excel, ¿no? Si quieres verlo así. Así que yo le animaría a tirar del hilo de ese tipo de cosas o a utilizar notebooks, que es una forma muy sencilla de programar y de probar cosas con un feedback visual muy directo, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? Y en el ámbito de otras áreas de conocimiento que se acercan al ámbito de los datos, a mí me parece que yo no citaría una en concreto, lo que sí diría es que es enormemente interesante cada vez que tú te acercas al ámbito de data science, cualquier aplicación que sea realmente valiosa requiere de un enorme conocimiento de la ciencia de los datos, pero también requiere de un enorme conocimiento de ese sector, ¿no? Entonces yo lo que animaría es a gente que maneja muy bien su sector a intentar moverse a ese ámbito de tecnología de datos, pero no saliéndose del sector, porque es donde ellos van a poder aplicar esa fortaleza. Esa sería una derivada también. Y luego, si de nuevo entramos en ese mundo de ciencia de los datos, digamos que hay muchos perfiles de data scientists, ¿no? Pero yo citaría que hay como dos enfoques de data scientists que no son, yo diría, tan exigentes desde un punto de vista del conocimiento, sobre todo de tecnología y yo creo que más, bueno, igual es por nuestra formación previa, ¿no? Pero igual más complicado que la tecnología son muchas veces los modelos matemáticos y los conocimientos en estadística avanzada o en álgebra que muchos modelos de los que utilizamos ahora pueden implicar. Claro. Entonces, yo citaría como dos segmentos, ¿no? Un segmento es el segmento de visualización, ¿no? El segmento de visualización es algo que va a crecer muchísimo, bueno, que ya está creciendo, de hecho, y nosotros en Open Systems, sin ir más lejos, pues tenemos una oficina específica de visualización donde trabajan profesionales de esos perfiles. Y lo que te quería comentar es que en ese segmento, digamos que tú no tienes que trabajar tanto en un análisis orgánico de la información, sino en entender lo que quieres mostrar y ver cómo lo vas a trasladar, cómo lo vas a hacer visible. Entonces, digamos que tus skills van más desarrollados hacia tus capacidades de presentación de la información, que no son pocas, por otro lado, que hacia el diseño de modelos, ¿no?
ese es un ámbito relativamente sencillo al que acceder y con mucha demanda, ¿no? Porque la información es compleja de presentar y es compleja de entender. Sí. Hay ese gap. Y otro ejemplo que podría poner sería lo que se suele llamar en ciencia de los datos data preparation, es digamos que el trabajo previo que requiere un data scientist senior para hacer modelos, ¿no? Es pues normalizar información, tabular información, limpiar información que no es correcta, crear datasets adecuados ya para trabajar. Ese es un trabajo, digamos, previo que requiere muchas veces un porcentaje amplísimo del tiempo, a lo mejor hablamos del 70% de un proyecto de ciencia de los datos, pero que la gente más senior a veces no entra a hacer y que puede ser un ámbito muy fácil para que una persona ajena a ese entorno aterrice. Se convierta, ¿no? y pueda entrar. Súper interesante. Y un poco para ya hablar más de cara al futuro, ¿no? Os quiero lanzar una cuestión, ¿no? Entre el tema de la máquina y el hombre, ¿no? Pues quién va a poder con quién. Y sobre todo, si creéis que van a desaparecer muchos puestos de trabajo o por contra van a desaparecer, pero van a aparecer otros nuevos. Entonces, mientras también se la formulo a Luis, también me gustaría que vosotros fuerais contestando por el chat, que dierais vuestra opinión, qué es lo que va a pasar o qué es lo que creéis que va a pasar. Pues Luis, cuéntame. Sí, bueno, tú sabes que hay un test que se llama test de Turing, ¿no? Que sirve para hacer eso, ¿no? Y hace mucho tiempo que el test de Turing está sobrepasado, lo cumplen muchos sistemas, ¿no? Yo creo que evidentemente van a desaparecer muchos puestos de trabajo y hay un ámbito que es Process Automation y hay muchos proyectos que tienen que ver ya con automatización de procesos y sobre todo en el ámbito administrativo. Hay herramientas, de hecho, hay tools ya para hacer programación gráfica de automatización de procesos y eso significa que, por un lado, hay puestos que van a amortizarse, que van a terminarse, y hay puestos que no van a terminarse, pero van a reducirse en número porque vas a tener asistentes que te ayuden en hacerlo más rápido, ¿no? Digamos que igual, en lugar de necesitar 15 profesionales, pues igual puedes necesitar 10 porque hay una herramienta de apoyo que te está capacitando para ir más rápido, ¿no? Y también lo que digo muchas veces es que lo que va a suceder lo escribimos nosotros, ¿no? Es un reto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Veremos, ¿no? Pero lo que está de nuestro lado y lo que nosotros podemos hacer es construir el futuro para que realmente estas tecnologías que sí que vienen a ayudarnos y a aportar esa inteligencia a la sociedad en la que vivimos. Nosotros hablamos en Open Systems de social intelligence, como esa capacidad de llevarnos la inteligencia de los datos a la sociedad y que eso sea un bien común, ¿no? Pues que eso nos sirva para generar riqueza, pero que no sirva para generar pues problemas o frustración o pobreza en el lado contrario, ¿no? Para eso yo creo que hay un reto en las empresas, que es proveer de iniciativas innovadoras que nos permitan trabajar en esa línea. Open Systems hace eso, ¿no? Hace tanto productos como proyectos que tienen que ver con todo eso. Y yo creo que también es un reto para la gente, para que nosotros también, cada uno, desde nuestro punto de vista y nuestra autocrítica, seamos conscientes de que tenemos que espabilar y de que necesitamos aportar valor en los procesos en los que estamos y ser creativos, ¿no? Siempre y cuando estemos en un ámbito de aportación de valor, de ayudar, de aportar, yo creo que esas personas siempre van a ser válidas, ¿no? Unida a esa actitud que tienes que tener, al conocimiento, por supuesto, a la innovación que tienes que aportar, también preguntan por el chat que qué habilidades blandas, ¿no? Tanto que está en moda también las soft skills, qué habilidades blandas crees que se tienen que tener para poder seguir sumando, ¿no? Bueno, evidentemente aquí estamos hablando de datos, pero también estamos hablando de entorno laboral, ¿no? Yo en entrevistas de trabajo, cuando estoy eventualmente en ellas, siempre hago una reflexión a la gente, les digo, el ámbito, digamos, universitario, o puramente universitario, es un ámbito individual, no colectivo, no de trabajo en equipo, donde históricamente tu nota se mide a través de un examen y donde lo que se busca es la excelencia en el resultado, ¿no? En el ámbito empresas y en la vida real, no solamente hablo de empresas, al final
el resultado es conseguir el objetivo, no tiene que ser excelente el entregable que tú generes. El objetivo se consigue porque tú trabajes en equipo y seas capaz de interaccionar con más personas, ¿no? Y además hay otros criterios como pueden ser los tiempos de entrega, la confianza que tú generes, la capacidad de negociación, ¿no? Que se ponen en valor en ese entorno, ¿no? Y ahí yo creo que sí que las personas nos tenemos que dar cuenta, pero también las universidades, de que esas capacidades soft que tú citabas, capacidad de innovación, autocrítica, trabajo en equipo, eso que yo citaba antes de cambiemos de estilo de vida, pues forman parte de lo que tenemos que introducir como nuestro día a día, ¿no? Fenomenal. Y bueno, Luis, ya un poco por terminar, ¿no? Antes acuñabas el término de Social Intelligence Revolution, ¿no? Creo que es un concepto nuevo que utilizáis vosotros en Open Sistemas, pero sí que me gustaría que nos contaras un poquito más de qué queréis transmitir exactamente con este término, ¿no? Sí, mira, nosotros nos gusta un poco también visualizar las cosas, hacia dónde queremos ir y tal, ¿no? Como te decía al principio, hay una equiparación entre ese mundo open source del que nosotros nacimos y este mundo actual de los datos en el que ahora mismo estamos, ¿no? Nosotros entendemos que hay ahora mismo una necesidad de esa aplicación inteligente de los datos a la que hacíamos referencia antes, y que esa aplicación inteligente de los datos, en la medida en que sirvan para generar valor a la sociedad y a nuestra mejora global, supone una revolución en el ámbito social, ¿no? Esa visión que nosotros, que yo citaba antes, donde te hablaba de, mira, soñamos con un mundo en el que el coche conduzca solo y la cafetera te ponga el café a la temperatura exacta que la que tú lo quieres y tal, es la traducción de ese concepto de social intelligence, ¿no? La capacidad de que socialmente esa inteligencia de los datos sea aplicada. Y nuestra misión como empresa es generar productos que vayan en esa línea, ¿no? Open Sistemas tiene un producto como Glassway, que tiene que ver con la formación online, pero con un enfoque muy relacionado con los datos. Tiene un producto como Electiona, que ahora se está utilizando en procesos electorales, que es para representación de datos electorales y predicción de resultados electorales. Trabajamos en esa línea, ¿no? Pero ya que estamos hablando del ámbito laboral y de empleo, también me gustaría plantear que es también para nosotros es también una forma de proyectar hacia nuestro equipo cómo vemos las cosas. Lo que buscamos es que la gente sea feliz trabajando en tecnología y que vea que ese día a día y ese trabajo que están haciendo sirven para conseguir un objetivo, y ese objetivo es socialmente muy valioso. Pues la verdad, Luis, súper interesante. Creo que antes de terminar, y aprovechando que hay un montón de público que también nos está viendo en Latinoamérica, me habías comentado al inicio que tenéis un programa específico de captación, ¿no? Para alumnos de Latinoamérica, ¿puede ser? Efectivamente, sí. Yo creo que es un tema muy interesante para comentarlo en este foro, y comentar básicamente que nuestro reto es localizar talento, buscar talento, encontrar gente válida, a veces gente que ya está en este sector, o a veces gente que es muy valiosa, que tiene talento y que puede incorporarse a él. Y específicamente nosotros entendemos que moverse de Latinoamérica a España pues a veces no es tan sencillo, y en la empresa pues hay una iniciativa particular para ayudar en este sentido. Si alguno está interesado en ello, pues simplemente que acceda a nuestra web, a opensistemas.com, y ahí encontrará información sobre cómo operar en ese aspecto. Fenomenal. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por la magnífica exposición que nos has hecho. Hay alguna pregunta más que se ha formulado, pero son más específicas, con lo cual lo que haremos es coger la información e intentaremos responderos bueno, pues, en otro momento. Y bueno, sin más nos despedimos. Cualquier duda que tengáis a través del coie@unir.net podéis planteárosla. Y por supuesto, bueno, pues Luis seguro que estará encantado de solventar dudas ya más específicas que se han planteado. Y nada, una vez más, muchas gracias Luis, gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima Open Class. Muchas gracias.